que es nuestro Padre y que es Dios. Padre, Padre eterno, Padre de los espíritus, Padre de las luces, te amamos, que se hable aquí tu palabra, que traiga consuelo, bendición y conocimiento. Padre, necesitados de ti estamos todos hoy. Todo el tiempo necesitados de ti. Todo el tiempo y para todos, Señor. No hay suficiencia en nosotros, sino una dependencia completa de tu Espíritu, que es perfecto. Gracias, Padre, porque ninguna oración de nadie ha sido desechada. Padre, ayúdanos a aprovechar las herramientas que nos has dejado. Y Espíritu Santo, no permitas que desperdiciemos la palabra que hemos escuchado. Que no seamos necios al escuchar y no practicar, al escuchar y no buscarte. Porque acumulamos más y más sobre nuestras cabezas. Padre, gracias. Aquí tu palabra solamente, Señor, y tu voluntad, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Somos pocos, así que va a ser fácil hoy. Bien, estábamos en Ezequiel capítulo 13, ¿cierto? Sí, señor. Ezequiel va a ser un poco repetitivo, como ya se han dado cuenta. Entonces, aunque entre profecía y profecía Dios nos va revelando algo nuevo, está hablando casi que sobre lo mismo, y es sobre lo inminente de la destrucción de Jerusalén, del culto idolátrico y de cómo las consecuencias del pecado han llevado a su pueblo a la destrucción, y que no es su voluntad llevarlos a la destrucción, sino que Dios hace pesar sobre el pueblo las obras de sus manos. Cuando yo me alejo de Dios, entonces yo estoy sometido a leyes naturales. Cuando yo me alejo de Dios, yo me salgo de una esfera de protección y de leyes espirituales, de las leyes del reino, y paso a estar sometido bajo las leyes naturales de la causa y del efecto. Y la mayor causa y efecto, o acción y consecuencia, en la naturaleza del ser humano es que del pecado, naturaleza, acto, la consecuencia es la muerte. Esa es la balanza que pesa sobre todo ser humano que no ha tenido un encuentro o que no ha nacido de nuevo. La balanza está inclinada hacia la muerte, la de todos nosotros. Sin Dios está inclinada completamente a la muerte. Pero cuando nosotros estamos en la esfera de Dios, en la esfera espiritual, nuestra balanza se inclina completamente a la vida. Y ya nuestras obras no pesan, o Dios borra las consecuencias de ese pecado, y pasamos a entrar en un mundo de leyes y de principios espirituales. La manera bajo la cual los judíos podían mantenerse en esa esfera espiritual y en la consecuencia espiritual era a través del cumplimiento del pacto que Dios hizo con su pueblo en el Sinaí. Solo a través del cumplimiento de ese pacto ellos podían permanecer en la esfera espiritual. Ahora bien, nosotros como creyentes permanecemos en el pacto no por nuestras obras, no por el cumplimiento nuestro del pacto, sino porque alguien ya cumplió todo ese pacto por nosotros y nos traslada esa victoria de cumplimiento, de rectitud y de obediencia por los méritos de la cruz a nosotros. Así nosotros somos ya herederos y coherederos del reino y vivimos en una realidad y sometidos a unos principios espirituales. ¿Qué pasa? Que nosotros muchas veces como creyentes, al igual que el pueblo de Israel,
vivimos en las leyes o bajo una cobertura espiritual, bajo los principios del reino, con ciudadanía del reino, pero todavía teniendo temor de las consecuencias y bajo los principios del mundo. Entonces estamos en el reino, fuimos redimidos, pero todavía utilizamos o pensamos con los principios que rigen y que gobiernan este mundo. Un ejemplo, soy un creyente, salvo, de verdad, de corazón, y sé que Dios me redimió, que me perdonó y que resucitó al tercer día. Pero, por ejemplo, comienzo a poner digámoslo así, como mis ideales o mi fe en la cuenta de ahorros, que es un ejemplo que pongo mucho. ¿En cuánto tengo en la cuenta de ahorros? O en el título que tengo, o en la empresa, o en lo que me esté dando provisión. Y creo en Jesús y creo en Dios, pero no estoy viviendo bajo los principios del reino que me gobierna, sino bajo los principios de este mundo. Otro ejemplo, no sé lo que es el dar, lo que es el ofrendar, lo que es la siembra y la cosecha. Y vivo, como hablábamos ahorita, una persona vive evadiendo impuestos. Y voy a misa, voy a la iglesia, voy al culto, pero a la hora de evadir impuestos soy el número uno. O por otro lado, no conozco los principios espirituales que rigen a una familia y tengo a mis hijos por encima de mi pareja. Ejemplo. Entonces es el desconocimiento, como si tuviera un pie o mi identidad en el reino, pero viviendo bajo los principios del otro reino. ¿Qué va a pasar en ese caso? Que mi espíritu para salvación va a estar salvo, pero por otro lado, mi carne va a recibir las consecuencias de mis temores y de los principios de este mundo. Así que acá voy a vivir toda la experiencia y voy a estar sometido a las reglas de este mundo, a las reglas de juego de este mundo. Simplemente por el temor. Simplemente por el temor. O sea, uno se salva, pero entonces acá no va a vivir tan bueno. Exacto, hay un montón de creyentes así, hay un montón de gente que es iglesia, pero que no conoce los principios espirituales y que vive con los principios de este mundo. Y son creyentes y son devotos y piadosos, y no conocen la palabra de Dios, no conocen qué Dios dice para enfrentar determinadas situaciones, porque no nos acercamos a su palabra. Pero por el contrario, si uno sí lo tiene claro, es como tener un pedacito de cielo. Correcto. Si lo tienes claro, entonces por esos principios vas a vivir una vida diferente. Y ya no te va a gobernar las tinieblas y el gobierno de este mundo, sino la cobertura y el gobierno de Dios. Y no que no te pasen cosas malas o negativas, o que no tropieces cuando caminas con el Señor. En este mundo vamos a encontrar ¿qué? Aflicción, dolor. A nuestro Señor su hermano lo vendió. Y Vamos a ser perseguidos. Al igual que Él, nos van a calumniar. Siempre que Dios va levantando a alguien, o Dios unge o pone su presencia sobre alguien, el demonio va a intentar dañar o eclipsar o hacer cosas en contra de esa persona siempre. Porque es que el modelo se repite. Lo hicieron con Abraham, lo hicieron con Jacob, lo hicieron con José, lo hicieron con Moisés, lo hicieron con los profetas y por último lo hicieron con nuestro Señor. Así que no esperemos que nos lo hagan con nosotros. Ser creyente no es ser moneda de oro. En virtud de lo que somos, sí, pero no como dice el refrán, para caerle bien a todos, no lo somos. Es imposible. Somos creyentes para gloria única y exclusiva de Dios. Entonces, dime. Qué pena, es una pequeña pregunta. Y cuando mencionaste lo de evadir impuestos y eso, a eso hacía referencia cuando Jesús decía
dar al César lo que es de César y a Dios lo que Dios era. Sí, aplica. Exclusivamente No, no exclusivamente, pero ese principio aplica para eso que tú estás diciendo. Tú de ahí puedes extraer esa enseñanza, por ejemplo. Eso iba para aquellos que intentaban ponerlo en tropiezo sobre si él era verdaderamente como un celote que iba a ir en contra del Imperio Romano, pero él fue mucho más astuto y en sabiduría toma la moneda esta que tenía la cara de Julio César y les dice, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y al decir eso, esa enseñanza se hace extensiva y se puede aplicar también al pago de los tributos, de los impuestos. Claro, pero se puede aplicar para muchas cosas. Para muchas. Pues como que todas las leyes, cúmplalas. Si son puestas aquí en la tierra, cúmplalas. Y lo que dice Dios, Solo no se cumplen, si va por encima de Dios. correcto, o de la dignidad humana. Por ejemplo, entonces como el gobierno aprobó el aborto, entonces yo voy a abortar porque Dios dice que al César lo que es de Dios, lo que es de Dios. No, de Dios es la vida. Entonces hay un principio que está por encima de toda ley. De hecho, cuando uno está estudiando derecho, en las primeras clases que te enseñan en derecho civil los principios generales del derecho. Por eso se dice que el derecho está sustentado a través de unos pilares o unos principios, ¿ya? Y de la misma forma en Dios y en la vida en Dios hay unos principios y esos principios se van produciendo como unas leyes, ¿no? Entonces es mejor conocer el principio. ¿Algo más? Bien. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Vamos a ver que es muy repetitivo las profecías sobre la destrucción, pero a ellos les pasaba lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Para ellos era muy fácil salirse del pacto, porque mientras uno está viendo el poder de Dios manifiesto en el pueblo, en la tierra, en la presencia de los sacerdotes, del ofrecimiento de los sacrificios, cuando Dios los libraba de guerras, cuando les ayudaba y podían sentir su presencia habitando con ellos en el lugar santísimo, era fácil. Pero cuando ellos empezaron a vivir ya con cierta independencia, cuando ya pasaron a tener una vida mucho más relajada, más de muelle, el pueblo de Israel, es más fácil olvidarse de Dios. Y es que mire que cuando uno está más necesitado es cuando más está pegadito a Dios. Cuando tienes un pariente enfermo, cuando estás pasando una situación complicada, es cuando más espirituales parece que nos volvemos. Pero cuando yo voy teniendo mi vida ya como más tranquila, más muelle, más relajada, entonces esa dependencia de Dios comienza como a resquebrajarse y empiezo a vivir en mi autosuficiencia. Y en medio de esa autosuficiencia es que muchas veces nos vamos perdiendo y nos vamos distrayendo, y son esas distracciones las que se empiezan a ir acumulando y mi relación con Dios se vuelve completamente esporádica. Y sí, soy una buena persona de principios, pero mi relación con Dios completamente resquebrajada. Y esto le ocurría al pueblo de Israel igual que nos ocurría a nosotros. Y cuando les ocurría esto, entonces ya se iban olvidando del Dios de Israel y solo en momentos difíciles lo buscaban. Y como ya no podían encontrarlo porque habían violado el pacto, entonces se iban detrás de dioses extraños, de dioses extranjeros, de los dioses asirios, de los dioses egipcios, de los dioses cananeos, de cualquier tipo de deidades, a ver si ellas también le podían ayudar. Y es todo este caldo de años, de relajación, de frustración, de mezcla de otras nacionalidades allá en Israel, que empiezan a producir todo esto de lo que Dios está hablando y que se va a hacer repetitivo. Capítulo 13, versículo 1. Fueme dirigida la palabra de Dios diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Profetiza. Nótese algo, cuando él dice aquí profetas de Israel, no se está refiriendo a Israel del norte, se está refiriendo a los que están exiliados junto a él, no a los que están allá metidos en Jerusalén, que van a estar a punto de ser invadidos por Nabucodonosor, sino que se está refiriendo a aquellos que están en el exilio en Babilonia, porque allá llegaron algunos disque profetas. Esta profecía
va en contra de ellos. Y es algo bien interesante porque Dios, cuando con los profetas, es como que Dios primero les da la visión y la palabra, y cuando el profeta la habla, la misma palabra profetizada comienza a producir lo que antes fue una visión. Es como que Dios utiliza al profeta para que selle la palabra, para que sea el último testigo del cumplimiento de la palabra de Dios. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, profetiza y di a esos que profetizan a capricho suyo. Oíd la palabra de Dios. Cuando dice a capricho suyo, ya nos están dando una idea, y es que eran falsos profetas. ¿Qué es profetizar a capricho? Hablar lo que quieren ellos. ¿Y con qué objetivo? Con conveniencia también. Con conveniencia. Entonces, a capricho es cuando estas personas profetizaban tranquilidad y un periodo de paz, estos profetas, para que todo el mundo los viera de buena gana. Mientras que el profeta que profetizaba la verdad, todo el mundo lo veía como el raro del paseo, y aparte de eso, como el que está profetizando cosas nefastas. Y además esa verdad que estaban ahí. Claro, y lo hacía y lo apartaban. Estos profetas no se la pasaban muy bien por el rechazo de su mensaje. Es el mensaje de contradicción. Es el mismo mensaje que tenía Juan Bautista. El mensaje de Juan Bautista no calaba muy bien. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Es decir, vuelvan a la casa del Padre. Cuando muchos de ellos se creían que ya estaban en la casa del Padre y que estaban en lugares honoríficos. Los fariseos y muchos de los saduceos creían que estaban en el pináculo de la espiritualidad y la relación con Dios, cuando todo lo contrario, tenían que someterse y dejarse bautizar por un hombre que vestía inferior a ellos, que estaba sucio, que comía como un nazareo y en el mar de Galilea, cuando para ellos era casi eso como un acto impuro. Entonces miren que la profecía siempre va a chocar contra paradigmas o contra cosas establecidas. No necesariamente la profecía va como a sobarte y a decirte lo estás haciendo muy bien, vamos muy bien, no, sino que esta es una profecía de un gran nivel de exhortación y es una palabra muy fuerte. Oíd la palabra de Dios, así dice el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en su propio capricho sin haber visto nada. Fueron, Israel, tus profetas como zorras entre ruinas. Esa es una expresión que se utiliza varias veces en el Antiguo Testamento. Zorra entre ruinas es como que cuando devastan una ciudad y quedan como las alimañas o las zorras y como todos esos animales que actúan escondidos y de noche, y lo poquito que queda lo terminan de robar y de comérselo. O sea que lo que ya era malo, ellos lo hacen aún peor. Como es que hay un terremoto, se le cae la casita y se le llena de ratas. Sería otra expresión, otro símil para hablar exactamente lo mismo. Entonces él está hablando a ellos que Israel espiritualmente está hecha ruinas y que estos falsos profetas son zorras que se aprovechan en medio de esas ruinas para quitarles aún lo poco de espiritualidad que aún tenían con todas esas mentiras. Verso 5. No habéis subido a las brechas, no habéis amurallado la casa de Israel para que resistiera en el combate en el día de Dios. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Dios, y no los envió Dios, y hacen esperar que se cumplieran sus palabras. ¿No habéis visto visiones vanas? ¿No habéis anunciado adivinaciones mentirosas diciendo, ha dicho Dios? No habiéndolo dicho yo, por tanto, así dice el Señor Dios. Por haber hablado vosotros vanidad y haber visto mentiras, aquí estoy yo contra vosotros, dice el Señor Dios. Y será mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No formarán en la asamblea de mi pueblo. La palabra asamblea acá, reunión o congregación que pueden traducir, es la misma que nosotros traducimos como iglesia. Iglesia, asamblea, congregación es lo mismo. De hecho podríamos decir que nosotros somos la asamblea de Cristo, o en hebreo la quejilá de Dios, la asamblea, la reunión.
no formarán en la asamblea de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni volverán a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor Dios. Es decir, con esta profecía sabemos que eran profetas que estaban en el exilio ya, y que ellos no iban a ser contados como aquella generación que iba a ser repatriada a Israel. Todos estos falsos profetas van a caer. Ese es el famoso libro de la casa de Israel. Por tanto, por haber engañado a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y porque mientras mi pueblo alzaba una pared, ellos la jarreaban con barro. Di a esos jarreadores con barro que se caerá, que vendrán aguaceros, y mandaré granizadas que la derribarán, y viento impetuoso que la deshará. Y cuando caiga la pared, no os dirán, ¿dónde está la argamasa con que la cubristeis? Y por tanto, así dice el Señor: yo en mi furor desencadenaré la tempestad, y vendrá en mi ira un aguacero impetuoso, y caerá furioso el granizo para destruir. Y derribaré la pared que vosotros revocasteis, la echaré a tierra, y quedarán al descubierto sus cimientos. Jerusalén caerá, y vosotros pereceréis en medio de sus escombros, y sabréis que yo soy Dios. Yo saciaré mi furor contra la pared y contra los que la revocaron de argamasa, y se dirá, ya no hay pared, y se acabaron los que la revocaban. Los profetas de Israel que profetizan a Jerusalén y tienen para ella visiones de paz, no habiendo paz, dice el Señor Dios. Entonces, él está hablando en una especie de conceptualización, viendo a Jerusalén como si fueran el espíritu, ¿no? Y los profetas eran personas que estaban siendo como una especie de albañiles. Estos falsos profetas eran como unos albañiles que sobre las murallas estaban poniendo argamasa, estaban reforzando los muros de Jerusalén. Entonces, al ellos decir, va a haber paz, es como si estuvieran reforzando espiritualmente la idea en las personas que Israel iba a permanecer fuerte. Y él está diciendo, todo eso que ustedes están diciendo, yo lo voy a destruir, yo voy a destruir sus paredes, o sea, sus mentiras. Las mentiras que ustedes quieren reforzar espiritualmente, o el concepto de que va a haber shalom, que va a haber paz en Jerusalén, que mi presencia va a estar en paz con ustedes, yo voy a derrumbar esa idea. Y por el cumplimiento de mi palabra van a saber que yo soy Dios. Entonces, a veces vemos el tono como amenazante de Dios, pero nótese que la expresión para que sepan que yo soy Dios es por el cumplimiento de su palabra. Él habla y dice esto para que se compare lo que Dios ha dicho por medio de sus verdaderos profetas versus los profetas que profetizan mentira. Entonces, sabrán que yo soy Dios por el cumplimiento de mi palabra. La amenaza como tal, recuerden que es producto de la consecuencia. Cuando Dios los aleja de una realidad a través de un cumplimiento de un pacto, ellos están en la protección de Dios, alejándose del pacto, caen a la merced del peso de sus obras. Y por el peso de sus obras, ¿qué se obtiene? ¿Qué habíamos hablado? La muerte. La muerte. Eso es lo que están obteniendo. El pueblo del pacto no lo cumplió, se somete al mundo, a la ley del mundo. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor decía quién era el príncipe de este mundo? ¿Qué él decía? Satanás. Entonces, cuando él decía eso es porque ese mundo tiene una ley, y esa ley tiene un señor de esa ley, y ese señor tiene su trono en el mundo. Así que si yo no estoy en este reino, estoy sujeto al rey de ese mundo, o al príncipe de este mundo, que él llamaba. Pero cuando yo estoy con el príncipe de paz, entonces ya me alejo de la esfera de acción del príncipe de este mundo. Ese es como el principio de reino que Dios quiere que conozcamos. Pablo, Dime. hay muchos profetas de Dios,
¿cierto? ¿Estás hablando en el Antiguo Testamento o actuales? Actual, O sea, personas con don de profecía. sí. Ujú. Pues o con diferentes dones, ¿cierto? Y que Dios le permite, obvio, pues yo creo que no es la voluntad de Dios, ¿cierto? No es la voluntad de Él, pero ¿por qué permite los errores en las profecías ahora? ¿Sí me entendés? Se supone que verdaderos profetas. Ya. Mira, Como Y así. entonces eso no se va a cumplir, entonces uno, pues entonces queda mal Dios, pero en realidad no es Dios, ¿cierto? Sino la humanidad de Sí. uno. Pero eso siempre... la profecía que proviene de Dios siempre se va a Es cumplir. que es la emoción que habla muchas veces. Y Sí. si son promesas que se pueden perder, ¿o no? Hay algunas que sí. A veces Dios en una profecía dice, haz esto para que te ocurra esto, ¿cierto? Y si tú no lo haces, entonces no es que, es que te está advirtiendo de algo. Las profecías advierten, exhortan, consuelan y edifican. Entonces, yo puedo ser exhortado a algo y si no lo hago, la profecía simplemente era una advertencia, ¿no? Pero hay otros casos en que la profecía es sobre un evento específico. Y hay errores a veces en la interpretación de la profecía, tanto del profeta como de la persona que la escucha. A veces hay personas que escuchan lo que quieren escuchar. También a veces el profeta no da bien el mensaje y puede tener una verdadera profecía y no darlo bien. O puede omitir cosas, porque la profecía está sujeta al profeta, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, ¿cierto? Por eso es muy importante que quien tenga don de profecía tenga una muy buena relación con el Espíritu Santo, para no omitir o para saber informar, porque de lo contrario puede caer en ese error, ¿no? Y también a veces puede hablar el espíritu del hombre. El espíritu del hombre también puede hablar en ese caso, o la misma emoción, o la exaltación de los sentidos o anímica de una persona puede hablar. Es muy normal, es muy frecuente. Dios lo permite, sí, pero porque pasa, sabemos que Dios lo permite. Pero la idea es que eso no ocurra. Y entonces si no viene una profecía y no es claramente una profecía, mejor callar y esperar. Una prudencia que hace verdadero. Y a veces también Pablo se da mucho, no sé si a eso va de pronto Mari, que se especula sobre el fin del mundo o cosas que van a acontecer como referentes a esas y terminan cayéndose y muchas veces no hacen parte de una profecía como tal, sino de un man que se dio a la tarea de interpretar algún texto y no le pegó. No, Sí. pero yo digo más bien algo... Pues, Más personal. Sí, Ah, más ya. específico, por lo que hemos vivido, pues... Pero a veces también ocurre lo siguiente, a veces también hay cosas que Dios dice, para ponérselas muy claras, yo he recibido varias profecías en mi vida, ¿cierto? Sí. Algunas se han cumplido, otras no. Y han pasado 10 años de algunas, ¿cierto? Yo no puedo decir que es mentira o que es verdad. Cuando se cumpla diré que es verdad. En el entretanto no se cumple, digo que no fue verdad. Porque no ha pasado. O que no ha pasado. Entonces a veces también queda esa indeterminación temporal para uno saber si sí o si no, ¿cierto? O a veces puede sorprenderlo a uno cosas en que ocurran, cambie la vida de una forma y pasen cosas y después termina siendo que sí, ¿cierto? O por una tragedia o por cualquier cosa que la vida de una persona pueda cambiar y te habían profetizado algo, por decirlo. Y dices, no, imposible, este ya es mi estado de vida, esto yo no voy a poder estar así en este otro tiempo, y va y cambia, y si era verdad, y Dios te advirtió para que tomaras una decisión en el momento si eso ocurriera. Entonces yo creo que hay que ser muy, muy sabios y muy prudentes y tener mucha dirección del Espíritu Santo, tanto para profetizar como para recibir profecía, ¿cierto? Pablo, A veces en una oración personal puede una persona orar por ti y decir muchas cosas desde su humanidad, desde el hecho de que te conoce y desea cosas para ti, y en ese conocimiento pide por ti, y no confundir eso con profecía, ¿cierto? No es necesariamente profecía, es una oración que alguien está haciendo por ti. La profecía es muy clara y es esto y esto que Dios dice y muestra y revela. Y generalmente la profecía viene acompañada de cierta experiencia espiritual o de cierta certeza espiritual o de sensación de extrañeza
que sabes que no es una percepción ordinaria o lo primero que se te ocurrió en la cabeza. Eso es delicado. Alguien, dime, ¿qué te Pues acongoja? porque es que Pablo, Dios le permite eso a personas que apenas están empezando, y así como le puede dar una profecía que es cierta, pues le permite también, con su desconocimiento y la emoción y toda la cosa humana, cometer muchos errores. Sí, por eso es muy importante estar acompañado de la iglesia. Por eso es que es tan importante la actividad de la iglesia. Mira, veamos a un ejemplo. La iglesia de los Corintios tenían dones del Espíritu Santo genuinos. Pues el apóstol Pablo habla de ellos. Pero entonces eran una iglesia efervescente allá en el puerto de Corinto, felices experimentando los carismas sobrenaturales del Espíritu, pero en un nivel de desconocimiento. Eran muy neófitos en las experiencias con Dios y en el camino espiritual, y entonces se volvieron demasiado desordenados. Entonces, al apóstol Pablo, enterándose de cómo estaban llevando ellos los dones y los carismas, comienza a ponerle pautas y a enseñarles cómo ministrar los dones del Espíritu, para que no fuera un desorden, ni que fueran a escandalizar a los no creyentes, ni que tampoco fueran a incurrir en errores emocionales. Por eso Pablo nos dejó, Dios a través del apóstol Pablo y el Espíritu Santo, la carta a los Corintios, para uno entender que eso que tú estás diciendo puede pasar, pero que para eso hay unos principios, hay un orden, y por sobre todo está la iglesia, que nos ayuda en ese mutuo edificar y en ese crecimiento. Siempre, para eso está la iglesia. Si uno está lejos de la iglesia o de la congregación, lo que va a ocurrir es que uno sí puede desviarse muy fácil, pero en la congregación todos nos necesitamos de todos. Eso es lo importante. Dios hizo la iglesia para que nadie sea independiente, sino que todos seamos dependientes los unos de los otros. No hay una joyita que lo pueda hacer todo. Todos somos completamente dependientes los unos de los otros, para todo. Algo más, Marianita, de eso. Cuando se presenten esos casos, la iglesia es el mejor refugio, porque la iglesia evalúa, la iglesia ayuda, mira esto sí, esto no, me pasó esto, entonces eso te ayuda también a afinar, porque los dones se afinan, los dones del Espíritu y los carismas, en ese entendimiento se pueden ir afinando, no como si fueran un poder que tienes que saber manejar, no, pero sí tu naturaleza y tu carnalidad y tu alma y tu parte humana, que interfiera poco a la hora de los dones. Ese es el trabajo, y para eso ayuda la iglesia. Seguimos. Verso 17. Y tú, hijo de hombre, pon tus ojos en las hijas de tu pueblo que profetizan a capricho suyo. Hablaron de los profetas varones, ahora van a hablar de las profetisas. Y profetiza contra ellas. Di, así habla el Señor Dios. Hay de las que se hacen cintajos para todas las articulaciones de las manos y lazos sobre la cabeza. Bueno, aquí la palabra cintajos y esto se refiere a esto que utilizan, no sé qué expresión utilicen en sus Biblias, pero se están refiriendo a los envoltorios que hacían aquellos que iban a cazar aves desprevenidas, para que una vez la tuvieran comiendo el brazo, entonces las agarraban. Entonces se está refiriendo como a que, ojo, mucho cuidado con esas profetisas, que ustedes son los pájaros, y ellas están esperando a que ustedes se les posen para capturarlos, ¿no? Y así habla el Señor Yahvé. Hay de las que, ojo, hay una diferencia muy grande entre los profetas en el Nuevo Testamento, que son dones del Espíritu Santo, a los profetas del Antiguo Testamento y de los falsos profetas del Antiguo Testamento. Hay una diferencia grande. Dice, hay de las que se hacen cintajos para todas las articulaciones de las manos y lazos sobre la cabeza de toda talla para cazar las almas. ¿Creéis que cazando a las almas de mi pueblo mantendréis las vuestras? Vosotras, por 2 puñados de cebado o 2 pedazos de pan, me deshonráis ante mi pueblo, predicando la muerte de quien no ha de morir y prometiendo la vida a quien no vivirá. Es muy claro el ejemplo aquí. Estaban profetizando la muerte de Nabucodonosor y la vida de los refugiados de Jerusalén, y engañando hacia mi pueblo que se cree las mentiras. Por tanto, así dice el Señor: heme aquí contra esos vuestros cintajos con que cazáis las almas.
Yo los arrancaré de vuestros brazos y dejaré volar libres las almas que con ellos cazáis. Es decir, todas estas personas que le creían a estos falsos profetas van a ser instruidos y exhortados por la predicación y por la palabra del profeta Ezequiel. Y de esa manera, ese ceo, esa carnada, que es esa falsa profecía, va a dejar desapercibida por aquellas almas, y ellos más bien van a creer y van a confiar en la palabra que viene por medio del profeta Ezequiel. Yo arrancaré también vuestros lazos y libraré de vuestras manos a mi pueblo. No servirán llamas de red en vuestras manos, y sabréis que yo soy Dios, por el cumplimiento, por haber entristecido con vuestras mentiras el corazón del justo, cuando yo no quería entristecerle, y haber confortado las manos del impío para que no se volviese de su mal camino y viviese. Miren que acá ya nos están regalando, y esto es bien importante, dos de los principios por los cuales la profecía es dada a cada persona. ¿Por qué o para qué una profecía? Aquí hay dos elementos fundamentales. Para confortar, miren, y haber confortado las manos del impío. O sea, que la profecía sirve para confortar. Cuando tú crees que tu vida no tiene o está en un estado de desesperación, pero tú eres un anahuí, tú eres un pobre de espíritu, una persona que depende de Dios, entonces como dependes de Dios, haces conexión con Él, y Dios, del cual tú dependes, viene y te conforta. ¿Quién es el que nos conforta a nosotros ya por la sangre de Cristo? El Espíritu Santo es aquel que nos conforta. Entonces, a través del Espíritu Santo nosotros recibimos consuelo. Elemento de la profecía, confortar. Y la otra, para que no se volviese de su mal camino y vivieseis. Exactamente. Eso tiene que ver con lo que decía Jesús también en Juan, en el Evangelio. Decía que para un juicio he venido a este mundo, para que los ciegos vean, para que los que vean estén ciegos. De alguna manera él hablaba... Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Pero luego dice ni oído vio, ni ojo vio. Pero eso es diferente. Eso es para los que reciben al Espíritu Santo. Esa profecía es para los dones del Espíritu. Lo que está diciendo Santiago es cuando Jesús hablaba, la misma palabra que te salva, por un lado te salva y por el otro lado te condena. La misma profecía que te salva en el no cumplimiento, en el no acatamiento, es esa misma palabra que te va a condenar. Por un lado te exhorta y te da vida. Por el otro lado, si tú no la acatas, te condena. Esa es como es una espada de doble filo. Dice: ya no tendréis más vanas visiones, ni pronunciaréis malos oráculos. Libraré de vuestras manos a mi pueblo, y sabréis que yo soy Dios. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estos dos elementos de la profecía. ¿Qué es exhortar? Es advertir de un peligro. Yo exhorto a alguien, advierto de un peligro. ¿Ese peligro qué puede ser? Alguna consecuencia que yo voy a acarrear por algo que yo estoy haciendo mal. Entonces Dios exhorta, Dios te llama a cambiar, exhortar, a sacar, a cambiar. Voy a sacar eso que está estorbando mi buen caminar. Eso es exhortar. Dios te muestra la piedra en el zapato y te dice, cámbiala. Eso es uno de los propósitos de la profecía. O por otro lado, en medio de una tribulación, Dios te da consuelo. Tú no vas a seguir viviendo así. Yo tengo este propósito para ti, y te trae consuelo. Hay palabra que Dios da de consuelo. Ambas son positivas, ambas son buenas. Si yo me arrepiento y cambio, igual va a ser positivo. Si yo quito la piedra en el zapato, pues voy a vivir mejor. Y si yo recibo consuelo, pues ahí está, lo está dicho todo. Va a ser mucho mejor. Capítulo 14.
Después de esta predicación de Ezequiel, ya muchos ya comenzaron a escucharlo más. Ya él tenía más personas que lo estaban escuchando. Esa exhortación y ese mensaje ya había calado en parte de la asamblea de Israel. Y ya él era empezado a tener en cuenta como un verdadero profeta. Mientras que aquellos que profetizaban la salvación de Israel, pues ya iban a quedar como exhibidos en su mala predicación. Dice: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Cuando dice se sentaron delante de mí, imagínense la posición clásica. Ellos no utilizaban en ese tiempo mesas, ni estas sillas así como nosotros. Ellos se sentaban en el piso. Ellos hacían como una especie de morritos en las casas con el mismo barro, y ahí se sentaban y se recostaban. Cuando nosotros nos imaginamos la última cena, generalmente nos imaginamos una mesa grande llena de cosas servidas y todos comiendo ahí en una mesa de madera. Ellos no utilizaban eso. Jesús en la última cena tenían un tapete en el cenáculo y todo un montón de cosas en el suelo, sin cubierto, sin tenedor, con algunos platones, y todo lo compartían con la mano. Lo untaban con la mano y tenían ciertos ritos para comer, y el que estaba presidiendo la cena se encargaba de repartir el primer pan. Ahí en eso es cuando él dice: aquel que está poniendo el pan en mi plato, porque Jesús estaba repartiendo y partiendo el pan, que era como el anfitrión, el rabino, el maestro que les iba a enseñar y les iba a repartir como el primer bocado. Eso se hacía en la Pascua, siempre precedida o del padre de familia o del rabino de la sinagoga, o el maestro de la sinagoga. Ese era nuestro Señor. Así que cuando nos imaginemos una cena de estas, es así, todos sentados en el suelo, comiendo con las manos, y entregándose y compartiendo todo, y untando cositas con cositas. Así debemos de la cena de Navidad. Ya tenemos el tapete. Kosher. Sí, súper. Bien. Mira, es que mi Biblia, acá capítulo es una introducción, y es que ni Noé, ni Daniel, ni Job, orando, librarían al pueblo de la ruina. Por lo que va a decir más adelante. Por lo que va a decir más adelante. Y pues que o sea, como, mejor dicho, ni orando todo el mundo, ya lo libra. Porque es que porque Dios ya dio la sentencia. Ya hay una sentencia sobre Jerusalén. Él ya no está predicando exhortación. Él ya dice: vaya, profetice, diga lo que va a pasar. No, porque ya les dijo durante 300 años: arrepiéntanse. Dios los exhortó desde el desierto hasta ahora. Entonces ahora ya no es exhortar, la exhortación es para que no les pase precisamente eso que les está pasando. Ya él lo que está dictando es sentencia. Y la sentencia de sus propias obras, ¿Según qué somos juzgados nosotros? Según nuestras propias obras. Nosotros llevamos una balanza acá. Bueno, nosotros ya no. Bueno, sí la llevamos, pero la balanza que nuestro Señor inclinó en la cruz a nuestro favor. Esa es la gratitud que hace verdaderos santos. Más que la prudencia es la gratitud. Por la gratitud es que uno lucha contra su propio carácter y contra su propia naturaleza pecaminosa, con la gracia del Espíritu Santo. Pero es la gratitud la que produce mayor cualidad y santidad que otra cosa, que la moralina o que los deseos de superación. A veces incluso hay personas, o se suscita en el alma humana esos deseos de ser mejor que los demás, y puede que esos niveles morales que yo intente o esa santidad que yo procure provenga de un instinto o de un sentimiento no precisamente santo. Y todo lo que procede de la carne, carne es. Y lo que procede de la carne produce muerte, pero lo que produce del Espíritu produce vida. ¿Qué pasa, Marianita? No, hablando nada. Que le veo unas caritas. Bien. Pablo, ¿y por qué eso? ¿Por qué la gratitud y no otras cosas? Pues, ¿por cuál es la razón? ¿De qué? De que sea la gratitud la que produce muerte. No, me refiero a que muchas veces uno puede hacer cosas buenas, obras buenas,
lo ponemos entre comillas, negrilla y subrayado, No es bueno. pero con una intención oculta. Y todo lo que proviene de una intención oculta y engañosa no produce para Dios obras buenas, Espiritualmente no venga nada. espiritualmente buenas. Produce obras buenas en las leyes del mundo, pero en el reino de Dios no valen nada. Ahora, recuerden que hablamos de dos reinos, el mundo y el reino de Dios. En el reino de Dios esas obras no producen nada. Tengo entonces una pregunta. En el reino del mundo, perdón, esas obras dicen, wow, este tipo sí es bueno, este tipo sí es teso. Ayunó 40 días y 40 noches, se rezó 40 rosarios. Este tipo alabó 3 días seguidos. Ya no vive sino de agua dulcita y pan. Y con eso se sostiene. Qué tipazo, este tipo sí es un hombre de Dios, digno de imitación. Lo que no sabemos es qué lo está moviendo a hacer eso. Solo Dios conoce el corazón. Sari, perdón. Tengo entonces una pregunta con respecto a eso. A ver, hay una parte, si no estoy mal en la Biblia, donde dice como que, donde Dios dice como pruébenme en eso, cuando es como El diezmo. Listo, bueno, pero entonces no voy a... Es la única frase donde Dios dice eso, bueno, en toda la entonces Biblia. No es del diezmo, sino como de que así no, la persona no sea creyente si la persona recibe, como la ley de la siempre la... Correcto. Listo, entonces así estamos claros. Y ya miraremos si las obras que estamos haciendo las queremos para el reino de Dios o para acá, para la tierra. Pero entonces si alguien hace una obra, es para acá, para la tierra, para que lo admiren y eso, igual va a recibir recompensa Claro, en la tierra. acá toda la va a recibir, toda. Pero no solo de que, ay, wow, tan chévere, no, sino como de recibir también. de recibir. También va a recibir. Todo lo que tú siembres vas a cosechar. En género y en especie, lo mismo. Y de hecho los evangelios dicen eso. Pablo dice, si usted hace las cosas para que lo alaben, ya va a obtener el premio. fruto. Ese es su premio. Pero entonces, exacto, mejor es tener premios espirituales. Yo les contaba en estos días, Pablo, que yo estaba reuniendo ropa de ilusión para regalar. Ya obtuviste tu premio, me encanta eso. No, porque y era porque pues, me caía súper bien la pediatra y la admiraba mucho y estaba inconscientemente buscando la aprobación de la pediatra. Y un día antes de llegar a entregarle las cositas a la pediatra, Andrés se encontró en una iglesia con una señora que venía de una vereda y iba a ir a comprar ropita barata de bebé para unos venezolanos. Y Andrés me llamó y me dijo, ¿le podemos regalar esa ropa? Y yo le dije, claro. Y yo, ups, ¿y yo qué le voy a llevar a la pediatra? Y ahí fue donde Dios me mostró. Me dijo, tu intención en el corazón no es agradarme a mí, es agradar a la pediatra. Y yo bueno, gracias porque me robaste esa oportunidad de agradar en mi carne y finalmente fue para el espíritu, o sea, fue desprendernos y bendecir a alguien, no buscando aprobación en la carne, sino pues va a llegar la recompensa en el espíritu. Correcto, ese es un muy buen ejemplo. Es un ejemplo exacto de lo que estamos hablando. ¿Hay recompensa? Sí, pero en este reino. En este reino eso no se tiene en cuenta, eso no vale nada. No, en este reino eso no produce. Es como una moneda que no se puede hacer transacción en yo no puedo comprar con la moneda del mundo bienes espirituales. Y se puede decir que le va a recibir en la misma medida. Pues por ejemplo, en ese caso, uno no lo está haciendo sincero, entonces de pronto la alabanza que, o digamos, lo que vos decías, este man tan bueno, tampoco está siendo sincero con él, uno no sabe. Si uno no sabe, solo lo sabe Dios. Pues si me entiendes, como que también no manejen esa intención recta por hacer las cosas así. Sí, claro, es que no está recta, pero ¿qué van a ganar? Ganarán aprobación. Adulación, aprobación, que digan, wow, ese viejito tan bueno como se fue allá y se fue a vivir solo y de pan y agua y tan espiritual, porque reza o porque tiene ciertas cosas devocionales muy fuertes y muy duros contra el cuerpo. Y es que eso no es nuevo, es muy viejo y seguirá siendo así todo el tiempo. En la carta a los romanos, habían personas dentro de la iglesia que presumían de sus devociones fuertes contra la carne, de la dureza con la que trataban su propia carne y de los niveles de abstinencia a los que llegaban. Y eso se volvió una actitud completamente presuntuosa para exhibirse
y compararse, y en esa comparación verse grandes y el otro pequeño. Entonces, en la comparación, cuando te ves grande y el otro pequeño, ¿quién obtiene placer? La carne. El espíritu demuestra que está acá, pero la carne cree que está acá, pero el espíritu está demostrando que es pequeñito. Y eso lo decía el apóstol Pablo, precisamente con los pequeños y con los grandes en la fe. Es muy bonito, está como en el capítulo entre el 16, 14 y 16 de Romanos. Y es muy, muy bonito como el apóstol Pablo explica toda esa presuntuosidad espiritual que dependiendo de donde venga, de donde nace, si nace del espíritu, no es presuntuoso, pero si nace de la carne, va a producir eso. Y solamente Dios y el Espíritu Santo a través de nosotros nos va a mostrar qué es presunción y qué verdaderamente es espiritual. Porque tampoco te vas a negar las cosas que Dios hace o que puede hacer contigo. Entonces, Paola, ¿y me puedes explicar de algo que vos sabés de tu profesión, de veterinaria y de todas esas cosas? No, yo no sé, es que yo no sé nada. No, usted sí sabe y responde. Y punto. La verdad es la verdad. Pues no es manejar falsa humildad. Sí. Correcto. No, y es que Ser sincero. y sí, no importa uno qué haga, o sea, incluso si uno lo hace como de corazón, por Dios. Siempre da una satisfacción incluso en el ego cuando uno hace las cosas bien y con amor. Lo que pasa es que a veces el ego no es el que motiva esta acción, sino el espíritu. Era lo que aprendíamos de la clase pasada, que Claro. era gloriarse, pero de la obra del Señor, no de la obra pues de uno. Y claro, como decía el apóstol Pablo. Nosotros no somos seres completamente espirituales, somos seres carnales que tienen un espíritu, que a veces el espíritu está más fuerte que la carne, en fin, pero no podemos arrancarnos la carne, digamos así. Y la carne siempre va a tener presencia en nuestras vidas de alguna manera. La cosa es, si uno maneja, pues si uno alimenta bien el espíritu, esas acciones van a estar motivadas por ese amor. Pero aquí uno se siente bien cuando uno hace una buena obra. Y así debe ser. Sí. Y así debe ser. Pablo, es que a mí nadie me pasa, y es que yo, como que cuando uno empieza con Dios, la emoción, y uno quiere estar contando todo lo que le pasa, como los testimonios y eso. Eso está bien. Y yo me sentía mal por eso, pues yo decía como no, entonces hubo un tiempo como que lo paré, y luego algún día leyendo algo muy bonito que me encontré, y era como que uno esas cosas de verdad sí las tiene que contar, porque eso finalmente es lo que termina motivando a otras personas como para el crecimiento de Dios. Hablando de eso que estás diciendo, algo que viene al caso, es que hace poco, por ejemplo, me enteré, yo tuve un viaje hace 2 años y se oró por una persona. Esa persona sufría desde pequeña epilepsia y dolores de cabeza muy fuertes. Dios la sanó en esa misma reunión. No me volví a enterar absolutamente nada de esa persona. Persona que vi, persona que yo dejé de volver a ver. Me la encuentro 2 años después, hace como menos de un mes. Y estaba ahí escuchando una charla que yo estaba dando, me parecía conocida, ¿cierto? Y yo veía que no me prestaba mucha atención. Solo al final, cuando terminé de hablar, me tocó interrumpir porque no me están poniendo atención en lo que estoy diciendo. Le pregunto, ¿usted para qué vino? ¿Qué vino a obtener acá? Pero no le dije grosero, no. Parece, pero no. No. Váyase, pero antes dígame a qué vino. ¿Qué quiere? Porque yo lo que estoy... No, chao. Y entonces me contó, es que mire, hace 2 años me sané de epilepsia. ¿Y usted a quién le ha contado? No, pues sabe mi familia. Mi mamá. Casi me estallo, ¿cierto? Porque, Dios mío, ¿cuánta gente necesita saber? O díganme ustedes si no han escuchado alguna vez las personas que dicen, pero es que uno, ¿por qué nunca se entera de eso? De lo que Dios hace. Eso porque no salen las noticias. Sí. Ya saben por qué, porque la gente no cuenta. Pero también es la delgada línea como en presumir. Pero porque No, Dios me sanó, ¿de qué vas a presumir? No, y sabes una cosa, Manu, por eso Pablo decía ahorita el agradecimiento, porque de un corazón agradecido no va a salir vanagloria. Claro. Ve, no lo había pensado de esa forma. Por eso los
de un corazón agradecido no sale vanagloria, claro, porque es que todo es una dádiva, todo fue dado. Y de lo que es un regalo, ¿usted qué se va a vanagloriar? Dice que después de que le haces todo, dice, vaya ya testimonio. Ajá. Siempre. Pero Dios a algunos les dice que se callaban. Sí, pero era porque iban a divulgar que era el Mesías y lo iban a entronar, lo iban a entronizar, lo iban a poner allá en el pedestal, y él no venía como el Mesías terrenal, sino como el Mesías espiritual. Era por eso. Pero porque sabía que al decirles eso lo iban a correr a contarlo. Porque miren que los ángeles, él les dice que no digan, y ellos corrían a decirle a todo el mundo. Entonces es interesante porque mira, y a mí, yo me ponía a reflexionar sobre ese evento y yo decía, wow, si yo tengo una enfermedad desde niño, que sé que es incurable, y me sano, mejor dicho, ese teléfono se quema. Me inscribo en un canal que se llama Corazón con Propósito y pongo todas las notificaciones. ¡Qué cuña tan! Ahorita le cobramos. Y me veo los videos desde que empiezo hasta que termino. Y así no incomodo a nadie. Bueno, sigamos. ¡Ay, qué bien! Pero ¿por qué? Yo no sé por qué llegaron. Porque Pablo solamente los pone a reproducir para que a uno le parezca que ya lo vio y ya. No, no. Pero es que eso parece. La reproducción. No, mentira. No de cada persona, pero sí aparece. Hecho cuñas y termino pues damnificado. Pablo. Bueno, entonces, Es que yo soy en una crisis. oh, no. Con eso. ¿Cuál crisis, Marianita? De Pablo. Si las obras de la carne se quedan en la carne, ¿cierto? Pero producen. Sí, pero yo, pues, o sea, es que mi punto es, yo soy muy exigente conmigo misma, ¿cierto? Y por eso soy muy exigente con las personas dentro de mí, pues es una batalla todo el tiempo. Pero como yo me esfuerzo tanto... Tu esposo yo creo que es un santo. Dios lo tiene reservadito y le está puliendo le está puliendo. Entonces, o sea, ¿hasta qué punto? Lo está puliendo para que no le vaya a fallar en nada. Perdón, Marianita. Donde le falle. Ya llegaba a la casa de Mariana y el esposo de crucificado. Perdón, Mariana, por favor, continúa. Pablo, entonces, o sea, a mí me preocupa, pues, yo en estos días he estado pensando mucho, bueno, ¿hasta qué punto yo debo esforzarme o esperar a que simplemente el Espíritu Santo me cambie? Porque yo escucho algo y yo trato de aplicarlo, ¿cierto? Excelente. Pero entonces, ¿hasta qué punto es algo que yo me estoy forzando y que es en la carne y que no va a dar fruto y que, pues, No, ¿me entendés? excelente, excelente, muy buena la... Significa que tú te tomas todo demasiado en serio. Adiós. Y eso está bien. Ahí ya empezamos bien, porque la carne no quiere tomarse las cosas en serio. La carne no se quiere tomar a Dios en serio. La carne todo lo contrario, la carne quiere que Dios sea un relajo. Porque la carne busca eso. La carne busca el placer. La carne no busca ni siquiera la paz. La carne busca el placer. El espíritu busca la paz. Sí, Pablo, pero mira que estás haciendo el ejemplo No, vamos de en- los que ayunan, de los que no sé qué, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas. Pero ¿cuál es el Por la ejemplo? intención. Exactamente. ¿Qué es lo que estoy comparando? No estoy poniendo en tela de juicio ni el ayuno, ni la oración, ni el ascetismo. O sea, el apartarse para buscar a Dios. No lo estoy poniendo en tela de juicio. Lo que estoy poniendo en tela de juicio es la intención con la cual yo lo estoy haciendo. Pero sin caer en la culpabilidad. No, estamos hablando solo de intencionalidad. Es decir, si yo lo estoy haciendo con la intención de sentirme superior a los otros, entonces todo ese ascetismo y toda esa oración no me va a servir de nada. Si yo lo estoy haciendo para conocer a Dios y conociendo a Dios, saber cuál es la voluntad para mi vida, lo estoy haciendo con una recta intención. Entonces, el problema no es en hacer o no hacer, sino la intención con lo cual yo hago o no hago.
tomarse las cosas en serio es correcto. Pero igual voy a orar por... O el problema también que se da Para que tenga un Pablo buen lomo. al verse uno como caminando bien con Dios y empezarse a sentir mejor que delante de Dios que otras personas. Pablo, igual yo siempre lo corregiría, ¿no? Dime. Como En algún momento. cuando uno tiene esa intención, entonces corregiría, ¿no? Sí, correcto. El Espíritu Santo. En una clase de Biblia, en una charla. Puede pasar. Sebastián, respóndeme por favor ¿Qué le respondo? esa pregunta, ¿Cuál? la que yo hice. Ves que en estos días hablaba con Mari. Yo le decía que a Mari que ella a veces se toma la interpretación de ciertos pasajes muy literal, Ajá. al punto que puede terminar como dirigiendo ella misma en qué se está formando y no permitiendo en ciertos casos de pronto que sea Dios quien la lleve. Entonces, en ese orden de ideas, ella se autoflagela espiritualmente mucho. ¿Sí? Puede conllevar a. Eso es como tomarse las riendas de la edificación y el crecimiento espiritual en la carne. Lo que es espíritu, tomárselo en la carne. Eso era a lo que yo me refiero, Pablo. O sea, entonces, ¿hasta qué punto? O simplemente me lo hago. Hasta el punto de la intención. Hasta el punto de la intención, Mariana. Es la intención la que me da a mí el sentido de lo que es correcto y lo que no. Es la intención lo que me dice a mí si es motivado por el espíritu o por la carne. Es la intención. Entonces, miremos la intención con lo cual hacemos algo. Miremos la intención. ¿Cuál es la intención que precede mi acción o mi búsqueda espiritual o la búsqueda de la santidad, de la perfección o el conocimiento de Dios? ¿Cuál es mi motivación? Y allí donde está esa razón va a estar la respuesta si es carne o es espíritu. Fijarse uno, Mari, lo que decíamos ahorita, no es que yo esté diciendo que eso te pase, pero fijarse uno que no esté uno queriendo comprar con buenas obras la imagen que Dios, que uno piensa que Dios tiene de uno. Como queriendo obedecer para que entonces Dios me vea mejor, o pretendiendo obedecer porque tal vez si obedezco más entonces Dios me va a bendecir más rápido, o me va a aflojar esto más rápido. Sino que volvemos a lo mismo que decía ahorita Pablo, y yo creo que es que el sentimiento de agradecimiento es muy puro, porque cuando yo obro por agradecimiento, estoy obrando, en otras palabras, por amor, en función de que recibí algo de Dios, que me llenó el corazón de amor y la vida de amor, entonces yo devuelvo eso mismo que Dios ya me dio a mí primero. Ahí yo creo que uno se cura en salud de un montón de cosas, no cuando uno, porque es que a veces uno puede caer, y en función de la carne, en pretender comprar como favores espirituales con cosas que parecieran ser muy piadosas y en realidad no lo son. No digo que te esté pasando, pero son cosas a las que hay que prestar atención. Es que yo lo único que quiero es que Dios me pueda usar más, ¿cierto? Entonces que me cambie más, pues como está bien. Ah, bueno, entonces no te cargues tanto. La respuesta es más simple. Dependa más de Él. Ay, Pablo, no, porque es que donde yo llego al problema, o sea, ¿Hasta qué es que punto? si en la Biblia me dice Hasta eso, qué si punto yo tengo un grave. principio, pero entonces yo lo puedo aplicar, pero entonces si el Espíritu Santo todavía no me quiere trabajar en eso, entonces yo me esfuerzo más, entonces... Ok, ya entiendo, mira. Ve, te digo una cosa, Paulín, yo le decía en estos días a Mari, algo que vos alguna vez me dijiste, suéltese, relájese. Yo le decía a Pablo, pero es que me da miedo soltarme, relajarme y embarrarla. Pablo me decía, Sebas, el Espíritu Santo está con usted, no lo va a dejar embarrarla. Entonces, Alguien me decía a mí también que si la embarra tendrá propósito. exacto, o sea, no es como tratar de autorregularte, porque es que entonces como que le estás diciendo al Espíritu Santo, venga, déjeme que yo ya sé cómo es la cosa. Y de cierta forma estás como tratando de poner tus propios límites cuando Dios justamente quiere enseñarte libertad. No libertad para que peques, pero sí una libertad donde vos puedas caminar, como decía ahorita Pablo, guiándote por principios, sino por normas estrictas que te van a cuadricular la vida con Dios, y se va a volver un camino de una frustración, Mari, que por experiencia te lo digo, no te lo recomiendo ni cinco. Muchos eligieron ese camino y se cargan mucho más. Y hay otra cosa. Cierto día llegó un papá que tenía una familia, varios hijos, y un hijo de ellos dijo, papá,
yo quiero que me enseñes a manejar una cuenta de ahorros. Y el papá le enseñó. Y el niño aprendió sobre finanzas, aprendió a ahorrar su dinero, su mesada, a meterlo en una cuentica de ahorros y a producir a través de esa cuenta de ahorros los intereses. El niño crece un poquito más y le dice al papá que le enseña a manejar. El papá dice, yo te voy a enseñar a manejar. Lo lleva, le da vuelticas, le enseña a parquear, el niño ya se siente muy bien. Y cierto día el niño le dice al papá, ya joven, adolescente, dice, bueno papá, yo ya tengo unos ahorros, yo ya sé manejar, necesito que me regales un carro. Y yo, ok, y le regala el carro. Y el hijo se va de la casa y no vuelve a estar con el papá. Y lejos del papá, él estrella el carro, se da cuenta que todo lo tenía con el papá, pero lo único que logró, lo que quería buscar o en su corazón, estaba buscando era independizarse del papá para ser autosuficiente. Y en esa autosuficiencia, creer que era más espiritual, cuando el más espiritual era estar al lado del regazo del papá, en el cuidado y en la cobertura del papá. Ese lo era todo. Por eso te hablaba de la dependencia, ¿no? Vengamos entonces, sigamos. Vamos a... Te vas a preguntar algo, ¿no? No, iba a decir como algo de la intención, que si uno identifica la intención, lo que decías pues como ahora, que cuando la intención no es de la carne, no del corazón para agradarle a Dios, porque cuando hablan de la intención de la carne es, bueno, yo voy a hacer esto para que el prójimo pues me lo reconozca, para el reconocimiento, y que cuando es del corazón uno muchas veces no espera nada a cambio, pues uno lo hace de corazón si Dios va a orar o no lo va a hacer. Sí. Pero siempre lo va a hacer. Eso. Así, y eso es lo que quería decir. O sea, que si uno lo hace de corazón, uno siempre tiene como que esperar, así Dios lo haga. Siempre uno tiene que esperar. Eso está muy bien dicho. De hecho, toda obra buena que nace del Espíritu no es mezquino, no es malo esperar de lo que yo haga. No es malo. Si Dios dice que si tú haces esto, va a pasar esto, entonces no es malo, porque Dios ya lo dijo, espérelo. Si Dios dice que tú lo haces por esta motivación, vas a tener una recompensa. Pero ¿qué vas a sentir? Mayor gozo si buscas otro tipo de recompensa. Perdón, gaseosa. A mí, por ejemplo, me encanta hablarle a la gente del diezmo. Entonces, yo puedo aprovechar y decirle a la gente, veas que Dios dice... Bueno, puedes dar una charla en estos días del martes. Yo le puedo decir a la gente, como Dios dice, que si usted diezma, Dios lo va a o sea, yo puedo decir, como utilizar eso para decir a la gente como... No puede, debe, porque es que eso es lo que dice Dios. Usted simplemente va a replicar lo que Dios dice. Y es la única parte en las Escrituras donde Él dice, probadme. O sea, que eso lo puedo decir yo, ponga a prueba a Dios, de plata, de... Mariana, buscar superarse está muy bien. Buscar aplicar todos los principios es lo que todos tenemos que hacer. Siempre. Pero la vida cristiana no es estar en el nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con Dios. Yo puedo pasar de ser un incrédulo a estar en el nivel 7 con Dios, porque soy el más dependiente de Él. O puedo creer que estoy en el número 7 porque llevo una vida de santidad, castidad y obediencia y alejado de Él también. Bueno, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Se me vienen ejemplos a la cabeza. El ladrón, el hombre que está acusado de traición al imperio romano, que está en la crucifixión. Era el hombre más desdichado y más terrible, pero al mismo tiempo el más afortunado, porque halló gracia en un momento perfecto. Y ese hombre no tuvo ni tiempo de correr la buena carrera del apóstol Pablo. Pero ¿dónde iba a estar en un momentico, en un ratico? Ese se ganó toda la piñata completa, ¿no? Ahora también Manuela Velázquez cuenta un testimonio que ella estaba cargada como con algo similar y que ella sintió el cansancio y que ella dijo... ¿Y dónde lo cuenta? Pues me lo contó a mí. No entendiste. Próximamente. Ya sabes. Y entonces No, esta vez no, Meli estaba muy concentrada en lo que estaba diciendo.
Limpio. Entonces, ¿qué está? Manuela cuenta. Estaba muy cargada. Se va a reír cuando por escuche algo, esto. Por algo así. Entonces Manu me dijo que ella, en el cansancio, ella dijo, Dios, gracias porque tú me amas como soy. Y que ese día se le quitó el cansancio de estar persiguiendo ser algo que... Entonces le dijo, Dios, gracias porque me amas como soy, ya. O sea, recibió el amor de Dios y es como que puedo ser amada por ti y soy suficiente. Yo creo que es como soy suficiente y ya. Y en esa gratitud, que ahí voy a lo que dice Sebastián, en esa gratitud ella va a ver ese reflejo de lo que la estaba cargando, o se va a convertir en ese reflejo de aquello que lo cargaba cuando lo hacía en su fuerza. En la gratitud, caminando en la gratitud, se llega más fácil, más rápido. Más rápido. Y a veces incluso sin darse cuenta. Como que no estoy en un examen permanente. Exactamente. Ya fui aprobada. Y lo peor es un examen que Dios ni siquiera me está exigiendo, sino que yo mismo lo estoy haciendo. Exacto. Mira, por ejemplo, yo hasta antes de estar con Dios he sido una persona que me gusta mucho ayudar a los demás, pero no por que alguien me vea, no por, o sea, nada de lo que se está hablando. Antes no lo hacía tampoco por agradar a Dios, sino porque me nacía del corazón, o sea, desde el alma me gustaba darle a la gente, hacerle favores, yo tenía amor que yo le hacía golpes a todo el mundo, o sea, me gusta mucho dar, dar. Ahora me encanta mucho más y ahora estoy en una situación de mi vida que no puedo servir con nada, o sea, no tengo ni para mí en muchas cosas, no puedo salir casi de mi casa. La situación pues está difícil. ¿Pero estás hablando de servir qué? ¿Cosas materiales? No, o sea, yo no siento que yo le esté aportando nada a nadie en este momento. Incluso yo le decía... ¿Cuántos hijos tienes tú? Alejandro y Felipe. Entonces, por ejemplo, como no podía salir porque Felipe encerrado, cuidándolo porque no puedo dejarlo solo. O sea, de los ¿Y tú sientes que no le aportas nada? Pues a ellos sí, a ellos sí, que más que no puedo trabajar por cuidarlos. Pero yo ya le ofrecí eso a Dios y le dije, si no quieres que trabaje, no lo voy a hacer y lo hago con gusto y son mis hijos y traigo mi enfermería por mis hijos y lo hago con amor. Pero por ejemplo yo le decía a Paola en estos días, o sea, a mí me gusta tanto ayudar a la gente, póngame a hacer alguna cosa que les lleno, o sea, no tengo que ayudar. Yo te tengo la solución. Y no tengo que dar y eso me hace sentir mal, porque o sea, a mí me nace hacerlo. Tengo la solución para ti. Dile a Dios que te multiplique. Que te multiplique, es decir, que te haga ser varias personas y que puedas servir, que puedas ser tres tú, una sirva a tu casa y otra sirva a otras personas y otra se vaya a otro país a servir. Esa es la solución. O sea, que yo no me puedo multiplicar, no, Porque de la casa puedes escasamente servir, acaso hacerlo de la casa o porque ya lo estás haciendo. Te voy a contar mi caso. Yo le dije a Dios un día, yo tengo una bebé de 5 meses que me demanda 24/7. Y yo le decía a Dios, yo le estoy sirviendo a Lucía, estoy sembrando a Lucía muchas cosas, pero yo también te quiero servir. Y empezó a aparecer gente diciendo, María, ¿te puedo contar algo? Sí, claro. Puedes orar por mí todo el tiempo. Y ahora no hay una semana que no aparezcan 3 personas que necesiten un consejo, una oración o ser escuchadas. Y yo dije, gracias Dios, porque te estoy sirviendo. Servir es escuchar a alguien, es dar un consejo, es regalar un versículo de la Biblia. Pues mira que es muy fácil y yo no me gasto ni un peso y estoy en mi casa y obviamente yo digo, gracias Dios. No porque, no, me siento tan buena persona hoy, sino porque me estás usando, porque todo lo que lindo que me has dado lo estoy compartiendo en agradecimiento, como dice Pablo. Entonces mira que las mamás desde la casa encerraditas podemos. Pues sí, ya también me haces caer en cuenta que a lo mejor todo lo que yo veo con mi hijo Felipe, pues a lo mejor es más que multiplícame en 3, como en 20. Como en 100. Ahí está. Una cosa, o sea, el prójimo realmente empieza en la casa de Dios. Ese es el más duro de servir. O sea, uno tiene que primero servir a los que están alrededor de uno, la familia, para después ir a servir a los demás. Ser luz en la calle es muy fácil. Porque uno puede ser muy buena
O sea, uno les Es puede, muy fácil. les puede hacer favores, es mucho más fácil. Pero en la casa la gente se da cuenta uno cómo es. En la casa la gente, incluso cuando uno ya está metido con Dios, ya le empiezan a echar como los chapitos y dice, ay, no pasa nada. No pasa nada. Esa es típica. Fanático loco, así me decía. ¿En serio? Yo era súper dura, yo era una Es que fanático Y ahora hay que ponerle el frenito a él. A mí me hizo Sor Marcela en la casa. Primero hay que atender la casa. Y a veces Dios, o sea, de pronto en algún momento tú servías mucho, ayudabas mucho afuera, pero de pronto en este momento Dios te necesita en la casa. Y te necesita que concentres tu energía y tu fuerza ahí. De hecho, les voy a contar algo muy interesante. Jesús solo sirvió 3 años. Tenía 33. 30 años en un caso. A mí eso a veces me consuela. Yo soy súper sincera. Porque le empezó el ministerio. Es que no hay veces, yo siento hay veces como que digo, te conocí tarde, pero me consuela saber que Jesús empezó a lucir. Y yo estoy cerquita. Pero lo que dice Pablo, mira, por ejemplo, hay un ejemplo que pasó de cero, como a, ¿sí me entiendes? Así es. Nada. Un carro revolucionado. Y hay gente que es el que uno ve y es con su lucha y nada. Por eso yo cuando predico siempre digo, nunca llamen a mi mamá después de que yo predico, porque ese me dejó el desayuno servido, ese me respondió grosero, ese no me paró bolas, luz en la calle, oscuridad en la casa, mucho cuidado con eso. Eso es por eso es que es mejor servirle allá, para que no le digan a uno, qué feo que le digan a uno luz en la calle, oscuridad en la... No. Primero hay que hacer luz en la casa, y el laboratorio de Dios es la familia. Pero la más difícil porque después está más que... Esa Eso es lo que más amor. le conocen a uno. Pero creer tú y serán salvos tú y tu familia. Ay, sí, gracias a Dios me conoce. Es una promesa. ¿Qué crees que serán Tu casa. Bueno, para terminar, todo esto surgió de que los ancianos, y que está hablando de que ellos comían en los tapetes y todo eso, porque dice, versículo 1, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Lo reconocí, esto de sentarse delante de mí es que lo reconocieron como un rabí, lo reconocieron como un profeta a Ezequiel. Él estaba sentado en sus meditaciones y en su oración, en su día, seguramente en las oraciones matutinas de agradecimiento del que hacen los judíos, y se le acercaron en rondo los ancianos, o sea, se sentaron a él como a escucharlo, a ver qué tenía para decirles, como reconociendo que él es profeta. Para terminar, dice, y me fue dirigida la palabra de Dios diciendo, hijo de hombre, estas gentes llevan sus ídolos dentro de su corazón y miran con sus ojos el escándalo de su iniquidad. ¿Voy a dejarme consultar por ellos? Es decir, aquellos que lo estaban reconociendo como maestro a Ezequiel, también Dios les estaba exponiendo su corazón, y es que también tenían ídolos. Háblales por tanto y diles, así habla el Señor Dios, a todos de la casa de Israel, que llevando sus ídolos en su corazón, ¿recuerdan lo que hablábamos ahorita? En su corazón es ¿qué es el corazón? ¿Qué es el nefesh? El alma o la intención, el móvil que lleva a la voluntad, la fuerza que lleva a la acción, lo que mueve mi intención. Esa es la voluntad, ese es el corazón, lo que mueve mi intención. Eso es lo que conoce Dios. Y Dios conocía el corazón de estos ancianos que estaban acá, que representaban a muchas personas. Y mirando con sus ojos el escándalo de su iniquidad, vinieron al profeta, les responderé yo mismo, Dios hablándoles de la muchedumbre de sus ídolos, de todo lo que mueve sus corazones. Un ídolo es todo lo que mueve tu voluntad. ¿Qué es un ídolo? Todo lo que mueve tu voluntad. Todo lo que mueva mi voluntad, que no sea Dios, es un ídolo. Pero no para llevarlo al extremo. Pues muchas cosas. Pero sí.
Es un buen termómetro, es para que yo mida, no para que me flagele. No para que me flagele, porque puede ser visto así. Es que de hecho yo tengo esa, si yo te hablo, lo que te estoy hablando es porque yo tengo esa inclinación. Entonces, como tengo esa inclinación, el Espíritu me dice, oh, tu carácter tiene esa inclinación a autoflagelarte, entonces yo tengo la mía. Para ti es, camina con un corazón agradecido. Entonces, por eso yo te hablo de la solución que el Espíritu me dio a mí, porque yo soy de esos que tienen esa debilidad de completamente autoflagelarse todo el tiempo, o de tener la tentación de decir, es que yo esto, o si yo hago esto. Entonces, para no caer en esa tentación, él me dice, camine con un corazón agradecido. Entonces yo más que pedirle a Dios fuerza de voluntad, le pido es memoria, para agradecer muchas cosas. Y mirando con sus ojos el escándalo de su iniquidad, vinieron al profeta, le responderé yo mismo, Dios, hablándoles de la muchedumbre de sus ídolos, para agarrar a la casa de Israel por su propio corazón, ya que por sus ídolos se apartan de mí. Se apartan de mí. El ejemplo del joven que empezó a buscar, a demandar del padre para emanciparse, para librarse del papá, cuando el premio era el papá. Una pregunta. Si lo que nos mueve la voluntad son ídolos y todo eso no está mal, sino que estar por debajo de Dios. Un ídolo, digamos, el cuerpo, Sí, y lo claro. físico, ¿cómo se pone eso debajo de Dios correctamente? Pues porque no era el extremo del abandono. Sí, no, pues claro. Porque cómo manejar ese, que no sea ídolo, pero que esté debajo de Dios, pero manejarlo correctamente. Cuando tu intención es darle dignidad a la casa de Dios, cuando tu intención es dignificar la morada del Espíritu, es una buena intención. Por ejemplo, los grandes predicadores de todos los tiempos, Sí, se terminó la idea, yo te... los grandes predicadores de todos los tiempos, si tú los ves en las fotografías, desde los hermanos Wesley o los padres de la iglesia que hablaban hasta de cómo vestir, cómo llevar el vestido y eso, ellos le daban mucha importancia a eso. Si usted nunca veía, los predicadores eran siempre hombres impecables, bien sea desde los más rurales y más precarios económicamente hasta los predicadores, digámoslo así, de lugares donde tuvieran más capacidad económica. Siempre estaban impecables, así sea con la misma ropita, pero impecables, porque dignificaban el hecho de que iban a predicar la palabra de Dios. Entonces su intención no era, ay, miren cómo nos vemos de bonitos, o a veces como critican muchas veces al ornamento sacerdotal y eso, que por qué se visten así, ponen las cosas bonitas. No, es para darle dignidad por la calidad del mensaje que están dando. Entonces, su intención o la motivación de su voluntad es dignificar el cuerpo por aquello que es receptáculo de un mensaje que es santo, y como es santo, entonces debe permanecer cuidado, ¿no? En esa medida puedo tener el cuerpo en cuanto a dignidad. Esa es una intención, claramente espiritual. Carnal es para llamar la atención, para creerme superior al otro, para mirarme con la vecina y decir, mira ella tan fea y yo tan bonita, para que me miren a mí a las otras y yo sentirme como, bueno, con esta no me puedo comprar, pero con estas 20 sí, yo soy más bonita. Si esa es tu intención, erramos ahí. Entonces, si vas al gimnasio con esa intención, erramos ahí. ¿Tendrás recompensa por tu esfuerzo? Sí que la tendrás, pero en el reino no hay recompensa para eso, hay recompensa en la carne. Pero todo lo en la carne se pudre, se descompone y muere, y lo peor es que esa persona va a sufrir el triple, porque tienes una pelea perdida. La pelea con el cuerpo ya está perdida, a menos que estemos muy cerca de la parucía. En ese caso, pues muy bueno. Pero también es un tema de amor propio. Por eso, de dignidad. Si es la dignidad, está bien. Si es la vanidad, no. Hay una línea que separa la dignidad y la vanidad. A ver, es que el asunto, digamos, ¿cómo determina uno cuáles son sus ídolos? Ahorita Pablo dio, digamos, un principio muy bueno, y es todo aquello que motiva, digamos, como mi voluntad. O sea, todo lo que hace que yo
tome decisiones, porque los ídolos tienen que ver mucho con las decisiones. A veces uno le enseña, por lo menos empieza a meter mucho con Dios, que existen una serie de prioridades. Hay como un sistema de prioridades que uno debe cuidar. Entonces, en primer lugar, pues siempre debe estar Dios. En segundo lugar, pues debe estar la familia. Si uno está casado, pues debe ser su cónyuge, y después su familia, digamos, como su núcleo, ¿cierto? Después de eso su ministerio. Después de eso su trabajo, después de eso su ministerio. Esos son como ese sistema de prioridades que a uno le dicen, cuídelo y le va a ir bien en la vida. Cuando uno empieza a poner cosas por encima de Dios, que pueden ser cosas tan sencillas como mi trabajo, mi cuerpo, no sé, mis gustos, mis hobbies, lo que sea, ya eso empieza a motivar tu voluntad, empieza a robarte tiempo, empieza a robarte energía, empieza a robarte, digamos, empieza a motivar tus decisiones, empieza a determinar las decisiones que tomas todos los días. Y ahí es donde está tu corazón. Lo que decía Jesús, donde tienen su corazón, ¿cierto? Ahí está su tesoro. Entonces, no está mal cuidar el cuerpo. Es la herramienta para estar uno aquí en el mundo. Ahora, si cuidar el cuerpo se vuelve una tarea más importante que cualquiera de las que, o sea, dentro de esa escala de prioridades, se empieza a estar como en una escala que no le corresponde, ya empiezan a haber conflictos, ya empiezan a haber problemas. Ojo, predicar es importante, pero predicar no se puede olvidar. Si está por encima de la familia, está por encima de Dios, y eso puede suceder. No, sucede mucho. Entonces, esa es la cuestión, o sea, uno cómo mantiene las prioridades en orden, manténgase en intimidad con Dios todos los días. Esa es la brújula, eso es lo que a uno todos los días lo va manteniendo, digamos, como en el rumbo que es. Y desviarse de ahí es facilísimo. Es facilísimo. O sea, uno lo que decía Pablo ahorita, el camino de la espiritualidad no es como una línea recta y perfectamente ascendente, tranquilamente ascendente. No, eso no es. O sea, en este momentico vos puedes estar aquí con Dios, metida en esto, trabajando en esto, y mañana te puedes entrar al día. En cualquier momento te enfrías. Y en cualquier momento el mundo te enreda. Nunca es una vida perfectamente ascendente. Uno tiene que estar ahí siempre, redirigiendo el rumbo, o sea, moviendo otra vez, como calibrando, digamos, como esa brújula que lo lleva a uno. Y eso se hace en oración. Yo creo que lo que dice Santi es la clave de todo, o sea, tener relación con Dios. Porque a mí, por ejemplo, al principio me pasaba que yo le tenía como una especie de fobia a todo. Entonces a mí me decían, o leí algo en la Biblia que decía, esto está mal. Y yo empezaba, ¿será que eso está mal? ¿Será que yo estoy mal? Y empezaba a analizarme y me sentía que estaba mal. Luego con el tiempo me fui dando cuenta que era más lo que yo creía que estaba mal que lo que en realidad estuviera mal en mí. Es decir, como que tenía un propio criterio por encima del criterio de Dios y empezaba a hacer cosas que Dios no me estaba exigiendo y me empecé a poner una carga absurda. Entonces a veces es también, yo pienso, como muy prudente, más que uno estar enfocado en tengo que cuidar esto, tengo que cuidar esto, es enfóquese en tener una relación con Dios, de modo que pueda escuchar de Dios aquellas cosas en las que usted tiene que cuidarse. De hecho, lo que vemos acá son las consecuencias de un montón de personas que no escucharon la voz de Dios, que durante mucho tiempo estuvo diciéndole, hey, pilas, hey, pilas, hey, pilas. Y ellos, guiados por lo que pensaban y por lo que creían que era bueno y agradable delante de Dios, hacían y no se daban cuenta en qué momento empezaban a utilizar ese amor que tenían por Dios para facilitarse la vida y obtener ganancias de las personas. Entonces, yo creo que lo que dice Santi, lo que decía Pablo, en función de que yo conozco a Dios, se crea en mí un agradecimiento que me debe llevar a tener intimidad con Dios, y es Dios quien me va a ir mostrando el camino, aún por encima de lo que yo considero que es el camino de Dios. Yo creo que eso es como una buena clave media. Y darle como el espacio de escuchar, porque entonces la oración, el pedirle y no dejar que Él actúe, sino como el silencio para poder como... Es verdad. De hecho,
lo que estamos predicando aquí no es nada nuevo, ni es una nueva visión de ver a Dios y la espiritualidad. Lo que estamos predicando aquí es lo que el apóstol Pablo, por lo que el apóstol Pablo fue tan aporreado, tan vituperado, tan calumniado y tan malinterpretado. Porque al apóstol Pablo precisamente lo malinterpretaban a tal manera que incluso llegaron a decir que él estaba predicando libertinaje. Porque predicaba la gracia versus las obras de la carne, las obras muertas de la ley. Entonces le dijeron, no, entonces ustedes como aquellos que dicen, comen y vean que mañana moriremos, ¿cierto? O que eran los griegos, o ustedes son de los que dicen que bueno, entonces pequemos bastante porque donde abundó el pecado sobreabundará la gracia. Y lo malinterpretaban, y él está diciendo, no, de ninguna manera eso es lo que yo estoy diciendo ni lo que estoy enseñando. El solo hecho de tener un corazón agradecido te va a hacer, o el entender la gracia, es que para comprender la gracia uno tiene que estar agradecido. Aquel que comprende la gracia camina agradecido. Cuando uno todavía no ha comprendido la gracia o no ha tenido esa revelación de qué es la gracia, entonces uno todavía se va a poner carga sobre sí mismo para intentar cargar la cruz de nuestro Señor. Entonces como que le queremos ayudar a cargar la cruz, y no es la gracia, o el vivir en la gracia no es igual al libertinaje, todo lo contrario. El que camina y está inmerso en la gracia va camino correcto a la santidad. Un buen entendimiento de lo que es la gracia me va a llevar a una santidad mejor, a una tranquilidad, a una paz de verdad. Cuando no, siempre va a estar cargado. Bien, entonces para terminar, vea lo que nos dio que hablar Ezequiel. Leímos como un capítulo y medio. Es que se nos va a rendir. Cuando esto es al principio, este man que dijo. Siempre que decimos eso pasan, sí. Nos desviamos, usamos lo que es. Bueno, Pero también aprendemos mucho. no tenemos afán de terminar la Biblia, ¿sí? Es que apenas terminemos hay que volver a empezar. Sí. Padre, gracias. Gracias, Señor. Todos sabemos, y cada corazón acá sabe cuándo peca, en qué peca, sabemos en qué estamos fallando. Bendito Espíritu Santo. ¿Y hay culpa? Sí. ¿Y hay dolor por haber pecado? Y cuando fallamos, sí. Y tú sabes que mucho. Pero ayúdanos, bendito Espíritu de Dios, a caminar con tal gratitud, que proporcional a ella te amemos. Y en ese amor caminemos bajo tus principios. Allí está el secreto, Señor, en amarte. No en hacer cosas, sino en amarte. Y del amor, lo otro es añadido. Lo otro simplemente es inercia. Se va. Ayúdanos, Espíritu Santo, a caminar en santidad. Y que la culpa nos lleve al arrepentimiento. Pero no que se quede la culpa morando en nuestros corazones. Porque donde hay perdón no hay culpa. Y que la culpa sea simplemente un tránsito al arrepentimiento. Que sea el medio por el cual nuestra alma sufra por el amor que te tenemos y el agradecimiento. No que sea el fin del pecado llevarnos a la culpa y quedarse ahí estancada y no trascender al arrepentimiento y al volver a tus brazos, porque eso es arrepentirse, es volver a la casa del Padre. Que no se nos olvide, Señor, y que en tus brazos, Padre, podamos ser todos confortados a través de tu Espíritu Santo, y en ese consuelo podamos consolar a otros también que lo necesitan, Señor, y en eso hacerte feliz y hacernos felices, Señor, porque te amamos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien. Gracias.
Qué corrido, ¿no? Ya es raro ver hombres por acá.